Foro Europeo, desde nuestros estudios en Bruselas. Bienvenidos a un nuevo foro europeo desde la sede del Parlamento Europeo. Soy Vanessa Mock y me acompaña Alejandro Pintamali en la conducción de una mesa redonda que cuenta con un invitado que queríamos darle la bienvenida, Manolis Mavromatis, europarlamentario griego del Partido Popular. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Los temas de este mes. El referéndum en Irlanda pone en riesgo el proyecto europeo, sí o no. Europa estudia levantar las sanciones contra Cuba. Y, últimamente, en medio de la Eurocopa se discuten las reglas del fútbol. Pero empezamos con el gran tema de la semana, el referéndum por el Tratado de Lisboa, la versión reformada de la fallida Constitución Europea este jueves en Irlanda. Recordamos que cuando hace más de 30 años Irlanda se integró a la Unión Europea y pasó de ser uno de los países más pobres a uno de los más dinámicos y exitosos, al punto de que hoy se lo conoce como el tigre celta. ¿Cómo es posible entonces que, según los últimos sondeos, podría votar en contra de este tratado? Señor Mavromatis, ¿cómo es posible? Bueno, yo no creo que se vota contra, primero. Soy muy Pero se optimista. hará justo. Justo, sí, bueno, soy optimista. No son los tiempos ya cambiaron. Los tiempos que cambiaron son después de Holanda, la Francia, que votaron en contra en el primer tiempo, después de la Constitución Europea. La Constitución Europea. Ya cambiaron algunas cosas. Bueno, Sarkozy es más fuerte en este momento con los socialistas porque la sorpresa fueron los socialistas que votaron en favor, que fueron los principales artífices de contra en Francia en el tiempo de la Constitución. Ahora, por Irlanda, yo creo que soy optimista porque los tiempos cambiaron. Irlanda no puede ser sola o con los británicos igualmente que estamos esperando. Si votan a favor o contra las decisiones que se abren después de 2 o 3 meses, yo creo. Pero Irlanda, la gente ya comprendió que no es posible ser isolada, porque Irlanda es un país de los primeros en este momento, económicamente los más fuertes. Por eso yo creo que el nuevo tratado significa que todos los países debemos votar en favor. Ya el sondeo que fui ayer o el otro día, no me acuerdo, el domingo, hablan que son por 5% más contra. Y yo creo que por fin las votaciones que hacen cuando se va a las urnas en el último momento cambia no solamente la opinión, pero cambia el destino de un país. Pero aún así es muy sorprendente que este voto será tan estrecho, porque es un país realmente que siempre se ha visto como un país pro-europeísta. Sí, pero tenemos cuenta que ya cambiaron muchísimas cosas en el nuevo tratado. Irlanda ya lo sabe. No sé, para ser sincero, que el pueblo, la gente, sabe qué cosa cambió. Porque siempre yo insisto aquí en el Parlamento Europeo, la semana pasada he hablado con la señora Wallström, que no es posible... Comisaria para comunicación. Vicepresidenta, ¿no? No es posible en este momento hacer un referéndum en un país europeo para el nuevo tratado tan importante que la Comisión o la Unión Europea no hace una masiva, decimos, publicaciones, manifestaciones, para decir qué cosa es esto que vamos a votar. Los irlandeses, yo creo que en este momento se vas a preguntar, no sabe la gente, por la mayor parte, no sabía qué es esta Constitución, qué cambió en el tratado, qué hacemos como la Unión Europea. No es posible que un país, Irlanda sea, Grecia sea, España, no sé, que van a votar contra cuando los 27 quieren que sea aprobada una cosa que es en favor de la Unión Europea.
Ahora, señor Mavromatis, primero que nada le quiero agradecer su presencia Gracias. aquí. Es la primera vez que contamos con un europarlamentario griego en estos estudios, en el espacio de Estación Europa. No es culpa nuestra, ¿eh? En todo caso, bienvenido, muy bienvenido y espero Gracias. que se repita. Yo quería preguntarle lo siguiente. Usted, bueno, confía que no haya un voto negativo, pero en ese caso no hay preocupación en el Parlamento Europeo. Hay preocupación. Hay preocupación porque, mire, bueno, están otras soluciones, pero nosotros en este momento no debemos hablar que sea después de un no en Irlanda, porque está el Tratado de Niza, etcétera, etcétera. Pero no queremos hacer una marcha atrás y no en adelante. Por eso yo creo que en este punto los irlandeses van a votar en favor, porque tenemos la fuerza convencer a ellos. Claro, pero que ¿qué pasaría sea la Unión Europea. si vota por el no? Porque Durão Barroso, presidente de la Comisión, ha dicho no hay plan B. ¿Eso no es muy peligroso como estrategia? Bueno, yo no lo sé si el señor Barroso habló al nombre de los 27 jefes de los Estados miembros. Entonces, yo creo que podría hacer una otra cosa, Barroso, o sea, la importancia de este tratado que tenemos que hacer juntos a nosotros, la Irlanda, el Reino Unido, etcétera, etcétera. Porque en este momento no podemos hacer una guerra, una batalla contra de un país o el otro, porque vota o no, etcétera. Por eso, la cosa importante que decimos aquí es que en otros países no está en el referéndum, está en el voto en el Parlamento. Entonces es más fácil por este asunto. Es más fácil, yo creo, como en Grecia, miércoles que viene, entonces nosotros tenemos el voto en el Parlamento griego. O sea, el voto de la Nueva Democracia, que yo soy del mismo partido, haremos la mayoría, entonces yo creo que vamos a votar en favor. ¿Cómo? En un Parlamento griego se votan en favor igualmente los socialistas. Pero quisiera regresar a un punto que usted mencionó, es que después de que el Tratado Constitucional fue rechazado por Holanda y Francia, hubo una gran discusión, muchos debates sobre el hecho de que Europa, Bruselas, no logra comunicar bien con el europeo y con los europeos. Así que parece que precisamente en Irlanda estamos al frente del mismo problema realmente, porque hemos ahora visto que hay un hombre de negocios, de negocios muy poderoso, que ha lanzado una campaña muy exitosa en favor de cancelar de decir no a este referéndum. Irlanda siempre fue un país de duros. No se olviden que atrás de un mes, nuestro compañero socialista de Rosa, Proncio de Rosas, porque ha dicho sí, en favor, ya los opositores son malmenados, fue una cosa por las calles, la BBC, los otros canales radio, medios de comunicación en general en Europa hablaron de este asunto, que yo no creía que una cosa, voto democráticamente, quiero o no quiero, basta. Esto es un punto clave. Yo decía, pero anteriormente, de las cosas del asunto de la Holanda y Francia, fueron tiempos cambiados, porque Francia, cuando habló contra, fueron la oposición de los estudiantes e igualmente del sur de Francia, de los agricultores, etcétera, etcétera, con problemas económicos. Entonces fue una protesta, no fue una reacción, que querían o sabían que vamos a votar. Esto primero. El punto de Holanda, no nos olvidamos que fue el caso de la religión, porque fue el asesinio del Van Gogh. Entonces, como usted sabe, relacionó igualmente, en principio, que vamos a votar. Nosotros somos holandeses o no somos contra los islamistas, etcétera, etcétera. Son puntos políticos religiosos, no contra la Unión Europea. Yo creo que fue un punto negativo en la época que votaron contra los holandeses, fue el caso
Franco. Está claro que el contexto efectivamente era bien distinto y cada país sí, efectivamente vivía una situación muy especial. Sí. Incluso se habló de un voto castigo en el caso de Holanda. Pero ¿no? aquí en Irlanda también tenemos más o menos otra razón por la cual el pueblo podría decir no, es que hemos tenido una crisis también con Bertie Ahern, el líder de Irlanda, o sea que él está todavía liado a la campaña al sí a este referéndum, así que esto también podría ser peligroso. Bueno, la gente, el pueblo piensa, no es que dicen vas a votar el partido que va a votar contra o en favor. Ya ve la imagen. No podemos aceptar cuando todo el Parlamento Europeo, contra toda la Unión Europea, habla en favor de los irlandeses, de milagro económico de Irlanda, que los irlandeses dicen no, estamos fuera de este tratado. Es una cosa muy extraña para mí, yo no lo sé. En el PPE todos nosotros creemos que en Irlanda va a ganar el sí. Ojalá, pero si no gana, concretamente, ¿qué pasa? Tenemos un montón de proyectos para un presidente el próximo año. Esperamos de Gran Bretaña igualmente. Bueno, las elecciones del año que viene es diferente, porque del 1 de enero de 2009 el tratado es una ley de la Unión Europea. Sí, si ahora se vota contra. Si vota contra, se vamos a hacer las soluciones que yo anticipó anteriormente con la solución del Tratado de Niza. El tratado actual, pero significa que, por ejemplo, Europa no podrá admitir, por ejemplo, a países candidatos como Croacia. Bueno, mire, en Gran Bretaña, por ejemplo, o en Irlanda, se piensa solamente en el caso de la Polonia. Ven que la Polonia es el problema. Yo no creo que sea la Polonia el problema de votar sí o contra. Bueno, los británicos son más decisivos, se dicen por qué los polacos que firmaron todo le das una, dos cosas que principalmente fueron negadas. Entonces, en este momento creo que el problema de Irlanda es diferente. Porque no tiene razón. No tienen para decir, por este punto, segundo, tercero, no podemos votar. ¿Qué queremos? No olvidar igualmente, que termino, perdón, es que Schengen no está por los británicos. Está en la lira inglés, no está en el euro. Entonces son cosas distintas que nosotros, los otros países, aceptamos. Pero aún así, ¿qué pasa si se vota no? Porque luego hemos visto la crisis profunda que ha transcurrido la Unión Europea. Psicológicamente, eso sería un golpe enorme, ¿no? Para Europa. Golpe enorme, no. ¿No? No. Pero los medios de comunicación en los países nórdicos, principalmente Gran Bretaña, Escocia, Irlanda, Gales, etcétera, probablemente dicen que es un golpe enorme contra la Unión Europea. No, porque cuando un asunto se mete en votación, no podemos hablar, por ejemplo, que esto es el país más fuerte. ¿Por qué no es Irlanda el país más fuerte? No es Grecia, o Malta, o Chipre. No, yo creo absolutamente que la razón, en fin, y por fin va a votar el sí. Bueno, esperamos y luego seremos pendientes de lo que se haga. Soy muy optimista, probablemente. Vamos a tomar una pequeña pausa, por favor. Continuamos con el Foro Europeo desde el Parlamento Europeo aquí en Bruselas. Estoy con mi colega Alejandro Pintamali y con el eurodiputado Manolis Mavromatis. Bueno, como le hemos dicho, quedamos a la espera del resultado del referéndum en Irlanda y pasamos ahora a otra isla, a Cuba. La próxima semana está previsto que los ministros de Exteriores debatirán la relación de la Unión con Cuba y si levantan las sanciones suspendidas desde el año 2005, pero todavía vigentes. El comisario Louis Michel incluso insiste en que con Raúl Castro al frente del gobierno es la hora de normalizar las relaciones. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que la Unión Europea ha hecho muchísimos debates en los últimos meses, después de la enfermedad de Castro, no de Raúl, de Fidel. La Unión Europea siempre ha tenido una posición favorable en Cuba. No fue separada la opinión
en el punto clave de la Unión Europea, no como los Estados Unidos pensaban, sino como Unión Europea. Yo creo que en este momento es el momento oportuno, no solamente porque Luis Michel se va por tratar, etcétera, con Raúl Castro, porque la isla tiene necesario hacer cerca de Europa, cerca de la Unión Europea, naturalmente para abrir las puertas, no solamente los puertos, las puertas en general, para ver cómo se vive anteriormente, con más libertad, con más infraestructuras, con más ayudas, porque no es posible isolarse un país como Cuba, una isla como Cuba, con gente muy alegre, con gente trabajadora, con todo esto. Yo, como europeo y como griego, que habíamos tenido unas buenísimas relaciones con Cuba, yo creo que la Unión Europea en este momento hace un paso decisivo. O sea, quiere hacer la Unión Europea cerca de Cuba y Cuba cerca de la Unión Europea. Ahora, diputado, históricamente la Unión Europea siempre ha exigido en este diálogo con Cuba mejoras institucionales, una mayor apertura democrática, diálogo con la oposición. ¿Cómo hacemos con los países que quieren entrar en la Unión Europea, con ser miembros de la Unión Europea? Porque están varias cosas que tenemos aquí como Unión Europea. Tenemos la democracia, libertad de hablar, libertad de acciones, libertad de movimientos, etcétera, etcétera. Cosas que... Es decir, estas exigencias siguen figurando en la agenda ahora a la hora de evaluar estas relaciones con Cuba. Exactamente. Yo creo que en los últimos debates que vemos aquí en el Parlamento Europeo 2 semanas atrás, fuimos siempre decisos que Luis Michel tenía transmitir a Cuba la posición de la Unión Europea, que es favorable en Cuba, entre la Unión Europea y Cuba, por las relaciones que se avancen. No puede ser siempre isolada una isla como Cuba, un país como Cuba. Pero si, por ejemplo, se normalicen las relaciones, la Unión Europea tendría la fuerza, podría seguir presionar No, es gobierno. Independiente. Pero así, ¿cómo asegurarse que, por ejemplo, habrá que se mejoren los derechos humanos, el tratamiento, por ejemplo, de los presos de la oposición? ¿Cómo podemos seguir con una política que, por un lado, quiere tener un diálogo con Cuba, pero también quiere mejorar la vida para los cubanos? Claro, pero es una cuestión que cada país es libre de hacerlo. Cuba tiene gobierno, tiene jefe, quiere todo. Es la posición, porque prácticamente, ¿qué significa que el isolamiento que hablamos varios años, muchísimos años de Cuba? Es una cuestión de Cuba con los Estados Unidos. En los Estados Unidos, anteriormente, fui colocada con Europa, no la Unión Europea. En este momento que la Unión Europea tiene una posición más libre de acciones y de relaciones internacionales, podemos pensar que en este momento la Unión Europea, todo lo que hace, lo hace porque es la Unión Europea y no es la Unión Europea de los Estados Unidos. Precisamente, y ese es un punto importante, porque justamente estamos en un contexto en el cual va a haber un cambio de gobierno en Estados Unidos. ¿Esto no ejerce alguna influencia también en la política exterior europea en respecto a Cuba? Bueno, yo creo que la política de los Estados Unidos después de las elecciones de noviembre próximo, y el 1 de enero que va a empezar el nuevo gobierno en los Estados Unidos, va a cambiar, porque los discursos de Hillary, de Obama, de Clay, de McCain, se habló abiertamente con Cuba, pero abiertamente es la atmósfera, el ambiente, que es una cosa que dicen, bueno, es hora de cambiar, es hora de ver las cosas de principio. Es el tiempo para llegar a un acuerdo, pero el acuerdo no se hace de un momento al otro, no se firma así en carta blanca, ¿no? En la Unión Europea es más fácil, porque los viajes son más libres, es necesario que yo puedo viajar, hablar, hacer todo en Cuba, no es el mismo cuando sales de los Estados Unidos. Pero son movimientos simbólicos, digamos, discursos o palabras que
están dando un poco la pauta en qué dirección va. Y lo digo porque es particularmente llamativo que aquí en el Parlamento, en efecto, Partido Popular, Partido Socialista, todos están hablando ahora en este sentido. Es decir, todo está queriendo aquí yo tengo un conducir amigo a esto. que vosotros lo conocéis, es Salafranca. Salafranca es eurodiputado español, que es del PP, que cada día se abre el diálogo, hacemos el de los lados socialistas con Miguel Martínez, que habla igualmente de Cuba. Todos nosotros como países europeos, yo creo personalmente, es opinión personal, por no hablar de todos los países, de todos los diputados, somos en favor de Cuba, pero que viene Cuba cerca de la Unión Europea, y no la Unión Europea solo frente a Cuba. Pero vamos a ver, creo mucha oposición por parte de algunos países de la ex Unión Soviética la próxima semana durante este encuentro de ministros exteriores. ¿Usted piensa que hay riesgo que estos países pongan trabas o rechacen esta iniciativa? Porque ellos dicen, mientras que no se mejoren los derechos humanos, que no hay garantías que habrán más libertades, más apertura, que mientras que eso no sucede, no podemos abrir la puerta. Bueno, ¿cuáles son los países pequeños? ¿Hablamos de X de la Unión Soviética? Pues estamos hablando, por ejemplo, de... No, hablamos de Lituania, Estonia... No, de República Checa, pero todavía ellos tienen, cuando se trata de un diálogo entre 27, ellos tienen mucho poder, o sea, pueden decir no. Bueno, el mismo problema lo hicieron Chequia y Polonia de la cosa del arco de los contra la Unión Soviética, que en este momento no existe todavía, ¿no? Porque la Unión Europea fue opuesta, es oposición. La oposición de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, frente a esto, que no somos contra la Rusia. Mire, la semana que viene hablamos el discurso que votamos igualmente, las relaciones entre la Unión Europea y la Rusia. ¿Cómo podemos hablar en este momento de cosas de Chequia y Polonia separadamente cuando está el enfrentamiento de los 27 en favor de este compromiso Unión Europea y Rusia? Yo no creo que los pequeños países, no son grandes todos para mí, o iguales para mí, no pueden confrontarse con la necesidad de la mayoría del Parlamento Europeo. Pero sí tienen puntos valables, o sea, sí falta mucho hasta que Cuba sea un país libre, abierto, todo lo demás. O sea, sí, a lo mejor tienen razón cuando dicen vamos a esperar cómo se desarrollan las cosas. Bueno, mira, la Chequia y la Polonia cambiaron sistemas después de la Unión Soviética, del comunismo. Cambiaron. Sí. ¿En favor de qué? Libertad individual, libertad absoluta o libertad frente a la Unión Soviética o la ex Unión Soviética, el comunismo. Yo creo que la cosa política en este momento, la cosa política no existe en este momento. La cosa es entre los países directos. Chequia, Cuba, Polonia, Cuba, Estonia, Lituania, no sé. Bilaterales. Entonces, la Unión Europea, cuando va a firmar una cosa, es relacionada con qué piensan los 27 países juntos, separadamente nunca. Bueno, siempre la dificultad de negociar como un bloque de 27 países con una voz. Bueno, vamos a pasar ahora al último tema. Mientras que se hacen estos intentos por levantar las sanciones contra Cuba, Europa quiere sacar tarjeta roja a la FIFA, esto es la Federación Internacional de Fútbol, con su regla del 6+5, es decir, una composición de 6 jugadores locales y un máximo de 5 extranjeros, con miras a 2012. Porque tanto alboroto si el argumento de sus promotores es recuperar la identidad nacional de los clubes, mejorar las posibilidades de los jóvenes y acabar con las desigualdades entre los continentes y los países. ¿Qué piensa usted? Porque yo sé que usted, Manolis Mavromatis, es gran fan de los deportes, del fútbol sobre periodista, todo. Además deportivo, periodista, si no me equivoco. Sí, exacto. Bueno, era portero igualmente en el libro blanco por el deporte en que votamos. Yo soy el portero, entonces yo siempre... ¿Opinión tiene al respecto? Bien, bueno, en New Europe, el diario que se publicó hoy en mi artículo,
es contra Blatter, no contra Blatter, como el proyecto Blatter. El presidente de la FIFA. Bueno, yo no soy contra Blatter porque Blatter, yo como periodista, 100, 200 entrevistas lo he hecho con él, porque yo estoy en 10 mundiales, entonces él como secretario anteriormente con Havelange, presidente, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que en este momento Blatter falla, porque no es justo decir en las entrevistas que hace antes y después del voto de Sydney que el Parlamento... estamos hablando del voto del Congreso de FIFA. Que hubo mayoría a favor del proyecto de Blatter. Sí, pero no sabemos, fueron 155, 5 contra y 50 abstenciones. El voto es secreto, no sabemos quién votaron contra. Pero sabemos que fue una gran mayoría que apoyó Bueno, este la proyecto. mayoría es una cosa democrática que nosotros, como Parlamento Europeo, política y deporte separado. No decimos que una cosa que vota la FIFA o el señor Blatter o los 220 que compra... Diga. No, pero que me interesa que me aclare el por qué está en contra. Bueno, ¿no? Porque todavía no tengo muy claro. Hoy hablo directamente. Blatter es contra el fútbol inglés en la Premier League. Es decir, los clubes ricos. Siempre los británicos en los medios de comunicaciones hablaron siempre, escribieron siempre contra de Blatter. Entonces, él, no sé si hace bien o mal, el Blatter que lo ha hecho. Blatter, ¿qué quiere? Cuando sabía, por ejemplo, que los 11 de Arsenal son extranjeros, dice dónde están los europeos. Cuando Chelsea juega con 10 extranjeros o un británico, dice dónde están los británicos jugadores. Pero no se pregunta una otra cosa. El sistema de 6 más 5, que decimos los 6 locales, ¿qué significa? Si 2 son enfermos, 2, ¿por qué la tarjeta roja? ¿Con qué juegan los 11 principales? Los 5 extranjeros, vamos a hacer como Unión Europea, los 5 extranjeros, ¿qué son? ¿Extranjeros europeos o extranjeros en general de todo el mundo? ¿Dónde está el caso Bosman? ¿Dónde está la libre circulación del artículo que nosotros votamos en el Parlamento Europeo? Que estamos. Artículo 49 del Tratado de Roma, 1956. Hablamos de Niza de 2000. Pero estamos hablando de que los trabajadores europeos pueden circular y trabajar en otros no es futbolista, países. Los futbolistas son trabajadores. La libre circulación, cuando termina, se acaba su firma, contrato que tiene 2 años, 3 años, 4 años, puedo liberamente enfrentar en un otro país o en otro equipo. Ahora el señor Blatter dice que no. 6 más 5. ¿5 qué? Los portugueses, como sabes, de Portugal cambia cada día. ¿Qué dicen los brasileños? Que son portugueses. En 2 días, porque está en una regla de ley oficial que dice no. ¿Quieres ser portugués? Sí. Vamos, firma, mañana es portugués. Entonces, juegan todos los portugueses en Portugal como los portugueses. Entonces Blatter no dice nada de esto. Bueno, frente a la Unión Europea, a las entrevistas que dice Blatter, no puede decir que los políticos no saben nunca de deporte, que sabe solamente él. Yo, como periodista y como ex amigo de Blatter, yo no amigo. Ex amigo. Sí, bueno, amigo, ¿cuándo hiciste él? Pero a ver, y si uno se pusiera del lado no sé si explico bien Blatter, las cosas, sí, está claro. Ahora, aquí, visto un poco de afuera, y bueno, yo no soy ningún especialista en fútbol ni nada, pero uno cuando ve un poco las ligas europeas llama siempre la atención la presencia enorme de jugadores extranjeros en los clubes nacionales. Tomemos por caso el Real Madrid, el Barça, etcétera, porque bueno, son muchísimos. Sí. Esto no debiera desmerecer en todo caso la intención de buscar igualar de alguna forma. No puede ser. Al margen de que la propuesta es general y que luego habría que ver puntualmente cada caso como usted mencionó, pero no es válido quizás que la participación de los equipos nacionales tengan una mayoría de jugadores locales. Miren, en este momento el Blatter 6 más 5 dice a los 11 principales que empieza el partido. Platini con la UEFA, que somos de acuerdo, dicen, la Federación Europea. En los 25 en los rosters de los 25 dicen, el año pasado 4 más 4, ahora 2008
2009, 6 más 4. ¿Qué significa? Que nosotros como países hacemos jugadores en los 25, no a los 11, que empiezan en el mismo club como chiquitos de 12, 13, 14 años, juegan como profesionistas después, si naturalmente quiere el club, y después por 3 años no puede cambiar equipo, está en su equipo. Así yo, como club, que he pagado tanto dinero para disfrutar después, este jugador no puede salir hasta que no viene, por ejemplo, 3 años, más 4 de las otras ligas necesarias, pero es libre de hacer que más jugadores europeos, naturalmente no olvidamos que es el fútbol profesional, con muchísimo dinero. Ahora, pero precisamente no podemos cambiar las reglas por decir, vamos a cambiar con los chiquitos para jugar, que los países que no existe el fútbol, los chiquitos, los jóvenes, no saben, como profesionistas hablo, que frente a los grandes protagonistas de fútbol o los grandes clubes, él no puede hacer, por ejemplo, que cada país o cada club que no tiene el dinero hacer jugadores pequeños y después vas a hacer años, y siempre ganan los grandes. Pero por eso, señor Mavrommatis, acaso, y poniéndome un poco en la piel del abogado del diablo, no es que... No será que diablo. ¿No será que Europa justamente no se quiere meter con estos clubes por el negocio que genera el fútbol? Pero el negocio es un negocio libre, es un negocio que en un mercado libre. No podemos hacer que tú haces estas reglas, lo otro, porque el señor Blatter que quiere, por ejemplo, empezar nuevas reglas, no puede crear nuevos protagonistas de fútbol. El espectáculo que tiene muchísimo dinero, ¿sabes de dónde es? Son de los sponsors. Los sponsors que dan el dinero, ¿dónde están? ¿Con el jugador que empieza a hacer en un equipo o con los grandes ahora que están? Bueno, televisión, publicidad, de todo esto. El pueblo que está, la gente que está en las gradas son 60.000, 80.000. ¿Con quién juega? No solamente el Barça, el Real Madrid, los otros clubes de Europa. Sin embargo, último punto, Sepp Blatter, no presidente... Sin embargo, Sepp Blatter, presidente de la FIFA, dice que sí cuenta con el apoyo de FIFA. Entonces, si esto sí se aplica, esta regla 6 más 5 en todo el mundo, ¿sería posible que, por ejemplo, Europa puede prescindir de estas reglas y hacer una excepción? Es decir, que tenemos dos fórmulas distintas en el mundo. No es posible. El tratado es tratado. El tratado de la Unión Europea es única. Mire, ¿sabes qué sucede? ¿Tenemos tiempo un poquito de explicar? Muy poco. Poco. Entonces, el poco tiempo que tenemos, vamos a hacer. Blatter insiste. Las normas se pasan a las federaciones nacionales. Las federaciones nacionales preparan el nuevo estatuto con las nuevas formas. Vale. Lo presenta cada país a su ministerio o a la Constitución. No a la Corte de la Constitución, a la Constitución, a suizos. Ellos lo aceptan. Y dice la Federación griega, española, holandesa, etcétera, etcétera, aceptamos y marchamos, como dice Blatter, que aplicamos el sistema. Cuando se va a aplicar, la Corte Suprema de la Unión Europea se hace contra el país, porque el país ha firmado el tratado. El tratado que dice 2 comisiones, libre circulación de los trabajadores. Que tú no me permites, Estado, la responsabilidad estará del Estado. Entonces, por eso, los Estados miembros no pueden aceptar. Pero los demás sí, los demás 6 grandes países del fútbol sí podrían seguir con estas reglas, ¿no? No, las reglas de Blatter. Sí, por ejemplo, Brasil, por ejemplo. No, Brasil es otra cosa. Pero por eso mismo, esto podría tomarse en el resto del mundo y en Europa, ¿no? Por ejemplo, que hayan dos Bueno, en la formas. Unión Europea sí, es otra cosa. Claro. Sí, pero si ellos aceptan de jugar en otro sistema, se juega en otro sistema. Pero la Unión Europea no puede hacer. ¿Eso no sería dañoso para el fútbol? No, en favor, porque todo el fútbol profesional en Europa se basa sobre estas reglas libres
como cada país es libre de hacerlo. Bueno, me parece que yo he hablado muy claramente, ¿eh? No es ha sido bien una claro. lengua así siempre. Solo resta saber una última cosa y es bien breve. No, ¿Repetirá Grecia la hazaña de 2006 ahora que está en campeonato? De 2004. Perdón, de 2004. No, es muy difícil para mí, yo soy honesto porque no veo que los milagros, yo digo, que se hacen no sé cuántos años o después cuántos años. Pero Grecia tiene un buen equipo. ENS, que va a ser, mañana juega, mañana contra la Suecia, probablemente se va a ganar, que yo creo que gane, se va a hacer con la segunda rueda. Creo, pero que son equipos fuertes en este momento. He visto ya el Portugal, que es fuerte, la Alemania igualmente como siempre. Estamos esperando Italia, Francia, más Holanda. Yo creo en Holanda. ¿Usted cree en Holanda? Sí, yo creo en Holanda porque no, yo no sé si lo creen los holandeses, pero yo creo a Van Basten. ¿Pero el gran ganador entonces qué piensa? Bueno, ganador, cuando el balón es rotondo no se puede hacer pronóstico. ¿Alejandro? Yo no me arriesgo. Yo no me arriesgo. Abono la teoría del diputado Mavromatis. Yo digo Portugal. Bueno, ok. Portugal. Vamos a cerrar el programa. Manolis Mavromatis, europarlamentario griego del Grupo Popular, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy amable. Esto ha sido el Foro Europeo desde la sede del Parlamento Europeo aquí en Bruselas. Soy Vanessa Mock. Me acompañó para esta emisión también Alejandro Pintamali. Nos volvemos a encontrar aquí mismo el mes próximo. Será hasta entonces. Gracias. Gracias.